Muy bien, muy bien, muy buenas tardes a todos. Un placer poder saludarlos, aunque sea por este medio. Muy contento de poder llevar a cabo esta reunión que se anunció con anticipación. Primero, mi nombre es Carlos Pardini Sobranes, soy el presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en el estado de Sinaloa. La FECANACO está integrada por 5 cámaras a nivel estado, las 5 cámaras que representan los 18 municipios. Para ello, lo voy a mencionar de una vez, antes de agradecerles la invitación. Las Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Los Mochis, está el presidente Marco Vinicio Ibarra, en la región norte. En Guasave se encuentra César Sánchez García, como presidente de Canaco. En Guamúchil, en la región del Ébora, la representa nuestro amigo Miguel Antonio Castro Vázquez. En la capital del estado, Culiacán, nuestro amigo Diego Castro Blanco. Y en Mazatlán, nuestro amigo también, el contador público Jesús Rafael Sandoval Gagiola, es el presidente. Esas 5 cámaras son las que representan a Comercio, Servicios y Turismo de Sinaloa. Quiero agradecer la invitación a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, estos eventos tan importantes que están llevando a cabo, a través de nuestro síndico al contribuyente nacional, Octavio de la Torre Di Stéfano. Un saludo, Octavio. También al igual saludar y agradecerle la invitación a nuestro síndico del contribuyente estatal, Gildardo López Amarillas, y también a cada uno de los síndicos que hoy nos acompañan. Cada una de las cámaras cuenta con su síndico al contribuyente, y a los contadores y a todos los que hoy nos acompañan en esta importante reunión. Y también, lógico, a nuestro invitado especial, Óscar López Pascual, el delegado estatal de Prodecon. Pues esperamos un saludo afectuoso para todos, esperamos una reunión que sea efectiva y de provecho para todos. Gracias. Gracias por la invitación. Como bien nos señala el licenciado Carlos Pardini, es un honor para la institución, para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, atender este tipo de invitaciones de parte de ustedes, de Concanaco Servitur. Estamos muy contentos de poder participar con ustedes. En nombre de nuestro encargado titular, el licenciado Luis Alberto Plasencia Alarcón, pues les doy el cordial agradecimiento. Procedemos. Realmente me toca ahí participar con ustedes. Creo que ya es el último bloque de varios amigos, compañeros delegados ya han participado con ustedes. Me dejaron aquí un tema un poquito polémico y más que ha causado mucho ruido, que es el tema de esquemas reportables, en conjunto con algunas consecuencias en materia penal que han surgido derivado de la reforma fiscal 2020. Y pues de una manera hay un poquito, no tan técnica. Delegado, perdone que interrumpe, Octavio de la Torre. No sé si nos permita leer su semblanza y también que nuestro tesorero, el ingeniero Héctor Tejada Char, le dé la bienvenida también en representación del presidente José Manuel López Campos. Si nos da la oportunidad, no sé, antes de que inicie. Adelante, ingeniero, por favor. Y ahorita leemos su semblanza para que todos a nivel nacional sepan la persona con la que estamos conversando y la importancia que tiene el tema. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Octavio. Gracias a todos por estar aquí. Reciban todos un saludo muy afectuoso del presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, quien por motivos de agenda no pudo estar aquí, pero les mando un cordial saludo a todos ustedes. Saludo con afecto Octavio de la Torre Di Stéfano, mi amigo, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente. Gracias por hacer posible este tour de reuniones. A nuestro amigo contador público Gildardo López Amarillas, síndico estatal de Sinaloa. Gracias por el acompañamiento y la organización de esta reunión. A los consejeros de Concanaco por el estado de Sinaloa, Guillermo Romero Rodríguez y Diego Castro Blanco. También les agradezco mucho su apoyo y la coordinación y acompañamiento para la organización de esta reunión. Carlos Pardini, presidente de FECANACO Sinaloa, muchas gracias por tu introducción y por el acompañamiento también en esta reunión. Al vicepresidente de la zona noreste, mi amigo Jorge Menchaca, gracias por el siempre apoyo que nos das
para todas las reuniones que organizamos en la CONCANACO. Los presidentes de las cámaras de comercio, servicios y turismo del estado de Sinaloa, Diego Castro, que ya lo mencioné, también es consejero y por ahí está, muchas gracias. Miguel Antonio Castro, César Sánchez García, Marco Vinicio Ibarra y Jesús Rafael Sandoval, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a promover este tipo de reuniones. A nuestro amigo, el delegado en Sinaloa de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, licenciado Óscar López Pascual, gracias por acompañarnos y por hacer posible esta reunión. Como tú dices, te tocó un tema complicado y controversial, pero lo vamos a sacar adelante muy bien, porque de verdad yo creo que es una de nuestras mayores preocupaciones, mi estimado amigo. A los síndicos regionales, mis amigos Ariel Araceli, Julio Abraham, mi paisano Juan Carlos y Héctor Mitocayo. Saludo a los síndicos estatales, a todos los empresarios que nos acompañan. Como confederación, hemos estado preocupados por los empresarios, estando conscientes de la estrecha relación que debemos de tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON. En esta charla llamada Esquemas Reportables, Delitos Fiscales, será muy interesante para todos los presentes y los empresarios que representamos, pues nos explicarán en qué casos podríamos caer, incluso involuntariamente, en algún supuesto que nos conlleve algún delito fiscal, el cual queremos de todas formas evitar. Esta es la 11ª reunión de las primeras 13 que en principio tendremos con los delegados de la PRODECON de cada uno de los estados, los cuales faltan todavía Sinaloa, ¡Rama contigo! Quintana Roo y Chihuahua. Ingeniero, se cerró tu micrófono, perdóname, Héctor, se cerró tu micrófono. Bueno, hablaba de las reuniones en Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua, creo que eso sí me lo escucharon. Les pido de nuevo que estén al pendiente cuando se realizarán, pues tocarán diferentes temas, por lo que encontramos muy enriquecedor atenderlas. Para no extenderme más, solo me queda reiterarles todo el apoyo a las cámaras, sus afiliados desde la Tesorería de la Confederación y de forma personal. Quedo a las órdenes de todos ustedes. Quiero decirles que tengo otra reunión por lo que me tendré que salir y para que no se tome como una descortesía, pero les agradezco muchísimo y muchísimo el apoyo a la Confederación. Delegado, muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Héctor, de verdad. Tenemos tu semblanza, no sé si podamos compartirla. ¿Es ahí? No, y no sé si Gil queramos leerla, Gil. Sí tenemos habilitado el micrófono de Gildardo, ¿verdad, Isa? Ahí está, ya. Muy bien. Entonces, procedemos a leer la semblanza del licenciado Óscar López Pascual. Para ello, ingeniero Carlos Pardini, le pedimos el apoyo, por favor. Le activamos el micrófono. Sí, bueno, si gustas, licenciado Óscar López Pascual, usted es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad de, obviamente, Puma, ¿no? Eso, digamos que le da un valor agregado, mi querido licenciado Óscar Pascual, con especialidad en Finanzas Públicas por la UNAM, especialidad en Administración Tributaria en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, cuenta con la certificación de abogado tributario en el programa de certificación del SAT, como docente ha dado clases a nivel licenciatura en la Universidad Mexicana y en la Escuela Bancaria y Comercial en las materias de Derecho Administrativo y Fiscal, ha participado como expositor en diversos talleres y conferencias sobre materia fiscal, ha escrito artículos para las revistas especializadas en materia fiscal Puntos Finos y Consultoría Fiscal y se ha desempeñado en el ámbito privado en diversas firmas especialistas en materia fiscal y administrativa. Asimismo, ha ocupado diversos cargos públicos en la administración pública, entre los que destacan abogado de cuenta pública en la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, auditor jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, abogado tributario en la Administración Central de lo Contencioso en la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria,
visitador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, subdelegado en los Estados de México y Sinaloa de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y actualmente se desempeña como delegado de Sinaloa en la PRODECON. Pues bienvenido, delegado, y le agradecemos muchísimo la conferencia que nos va a brindar. Gracias, muchísimas gracias por la bienvenida. Como les decía, es un honor, es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco también al presidente Servando López Campos la invitación. Y como les anticipaba, y bien lo señalan, digo, y ahí retomando un poquito el punto, recién voy tomando yo el cargo, el día 1 de marzo de 2020 me toca asumir ya el cargo de delegado aquí en el Estado. Desgraciadamente, por la situación que se nos está dando de la contingencia de salud, pues ha tenido algún impedimento de acercarme de forma personal, porque siempre la intención fue acercarme con cada una de las cámaras, organismos colegiados y agremiados, pues para extender, pues estrechar los lazos y ofrecerles siempre los servicios de la Procuraduría y estar siempre atentos en atención de ustedes y de todos sus agremiados. Sin embargo, no quito el dedo del renglón, ojalá que esta situación pase pronto y en breves momentos estar ahí juntos y reunirnos y, ¿por qué no?, ratificar convenios y armar algunos esquemas de trabajo interesantes para ustedes y para sus agremiados. Y pues ahora sí, sin más preámbulo y agradecimientos, procedo a darle al tema en adelante porque es un poquito extenso y quizá pudiera dar un poquito a confusión por algunos elementos técnicos que pudiera tener sobre los conceptos que vamos a hablar. Y por eso pues voy a procurar llevármelo de una manera un poquito menos técnica. Por ahí veo algunos amigos contadores que ya ubico, pero por ahí no vaya a ser que no todos estén empapados de esta materia fiscal federal, y entonces me gustaría que no fuera en este caso, tan lleno de tecnicismos para una mejor comprensión. Entonces, déjenme poner mi presentación para irnos. Muy bien. Muy bien. Pues vamos caminando con el tema. ¿Qué temas les vamos a aprender el día de hoy o cuál es el propósito de esta charla? Pues hablarle de dos temas que realmente, como les decía, polémicos, sobre todo a veces por el puro nombre suenan muy escandalosos y suelen causar miedo de solo nombrarlos. Tema número uno, que son los esquemas reportables, una figura novedosa en la legislación mexicana. No existía esta figura en materia, en nuestro Código Fiscal de la Federación. Es una adición muy, muy novedosa y que realmente no en todas las entidades o en otros estados internacionales o otros países no la manejan. Aquí realmente México la está adoptando. Ahorita vamos a ver por qué la está adoptando y cuál es la finalidad de la misma. Y la otra parte, que son los delitos fiscales. Realmente como tal no hubo una reforma ahí que cambiara, que incluyera nuevos delitos. Prácticamente se retomaron delitos que ya se venían previstos en el Código Fiscal de la Federación. Siempre el Código Fiscal de la Federación ha tenido contemplado dentro de su estructura lo que son los delitos fiscales. Sin embargo, ahora con una serie de cambios y reformas a otras disposiciones que no son netamente fiscales, se les está dando un poquito más de elementos a la autoridad fiscal y en este caso ya a las de Procuración de Justicia para efecto de perseguir a aquellos contribuyentes, pues digamos que se salgan de la línea, ¿no? Adelantito vamos a abordar ambos temas de manera mucho más concreta. Antecedente de ambas cosas, y esto es porque siempre ha sido el bien común. A mí me gusta empezar un poquito con esto. Quizá algunos de mis compañeros ya lo abordaron, no se me hace que esté de más. ¿Y de dónde sale todo este cambio o este sigma en nuestra materia tributaria que se ha dado en este 2020? ¿Cuál es el antecedente? El antecedente no es nuevo, es un antecedente que ya tenemos arrastrado de muchos años. Incluso yo les pudiera hablar que es desde el 2009. En el 2009 hubo una crisis financiera a nivel mundial derivado de la mala regulación y del tema de la ramo inmobiliario en Estados Unidos, que detonó un sinfín de endeudamientos que buscó que varios entes se empezaran a financiar de manera internacional, abusando de muchos esquemas, abusando de esquemas de endeudamiento desde el público hasta el privado, financiamientos, deducción de intereses, estar saltando de un estado a otro estado, estar sacando beneficio o provecho de más a los tratados internacionales y sobre todo buscando esquemas de simulación de operaciones que les ayudará a disminuir la base gravables de los impuestos. Esto es a nivel mundial, prácticamente en todos. Ahora sí que las malas conductas se copian rápido y rápido se extienden. ¿Qué pasa con ello? Un grupo de expertos
junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se reúnen en conjunto con lo que es conocido como el Grupo G20, que son las 20 economías pues, más fuertes del mundo, o incluidas las economías emergentes. Entre ellas, México. México se reúne con ellos y programan o proyectan un proyecto, se va a llamar Proyecto BEPS, que es un acrónimo en inglés que significa Base Erosion and Profit Shifting. Traducido al español, es un proyecto que busca contrarrestar los efectos de la erosión de la base gravable y el traslado de beneficios. Es decir, que se estén llevando las utilidades o ganancias a otros estados en los que hay mínima tributación o nula tributación. ¿Cómo se compone este proyecto? Ahora sí que sin intención de entrar a analizar el mismo, porque bien valdría una sesión en lo individual este análisis, tiene muchos tintes tanto económicos como financieros. Yo, para efectos de nuestra materia, lo puedo dividir en estos 3 bloques. Es un proyecto que aborda 3 aspectos generales. Un proyecto que va a abordar la sustancia de las operaciones, la coherencia que tengan estas mismas con el sistema tributario, tanto el doméstico como el internacional, y las obligaciones ahora de todos los entes de conducirse con transparencia, es decir, estar aportando información totalmente y en todo momento a las autoridades fiscales para el efecto de tener un mejor control. ¿Qué incluye este proyecto? Son 15 reglas o 15 acciones en las cuales yo las agrupé de esta manera con estos 3 bloques. Entre ellas ahí las tengo en pantalla. Hablando de materia o del lado de la coherencia, se busca neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. ¿Qué son estos mecanismos híbridos? Entes que suelen tributar de una forma en un estado y de una forma diversa en otro. Un ejemplo, para no irnos más lejos, es la Sociedad de Responsabilidad Limitada en México, que responde directamente como un ente jurídico, una sociedad, al final de cuentas, y en Estados Unidos su similar sería la LLC, que haya derivado de su legislación, la obligación tributaria no recae en una sociedad, sino se baja directamente a los accionistas. Situaciones como esta que buscan equilibrar que, aunque sean empresas de similar estructura, tributen de manera pareja y en aplicación de los tratados de doble tributación. Normas para el control de empresas controladoras, buscar mecanismos que restrinjan el abuso en la figura de deducción de intereses, sobre todo a materia o financiamientos internacionales, evitar o poner un freno a las prácticas tributarias agresivas, que es abusar a veces de figuras como son los intangibles, el traslado de beneficios. Y de ahí nos saltamos al siguiente bloque. Eso ya hablamos por coherencias, busca que todo tenga una armonía en cuanto a las operaciones. En cuanto a la sustancia, busca mucho prevenir la utilización abusiva de los convenios de doble tributación, lo que se conoce como trade shopping, que es estar sacándole ventaja, aplicando tasas preferenciales o aranceles preferenciales derivados de estos convenios, pero a productos que realmente no cumplen con las características, o buscando hacerlo de manera, digamos casi que por debajito del agua, ¿no? Siempre pasando la línea del convenio. Prevenir la ilusión a través del traslado de empresas de establecimientos permanentes artificiales, empresas que realmente saltan de estado sin querer someterse a ninguno y no generar un establecimiento permanente. Y pues sobre todo el tema en el comercio internacional se da mucho lo que son pues, los precios de transferencias, ¿no? Las operaciones entre partes relacionadas. Se busca a través de la sustancia que haya un verdadero mecanismo de forma de corroborar que las operaciones existieron y que exista materialidad y soporte de las mismas. Y finalmente entramos al bloque 3, que es el que nos va a dar la pauta del tema de hoy. Obligaciones derivadas de la transparencia. ¿Qué es esto? Dotarle en este caso al gobierno, al ente tributario, de información para que pueda, en su caso, generar mecanismos que combatan la planeación fiscal agresiva y todas las estrategias de elusión que los contribuyentes pudieran tener mayor elementos. Un par de acciones más serían pues, generar un documento que regule todo esto y sobre todo también de una parte de estas situaciones por el crecimiento de la economía digital, ¿no? Derivado de todo esto, ¿qué pasa? En México se lleva una serie de reformas que ya nos tocó vivir este año. Realmente muchas se han preguntado y por ahí muchos comentarios nos han llegado aquí hasta
a nosotros como institución, en la que pues también escuchamos quejas de los contribuyentes y no tanto quejas en cuanto a la materia fiscal, sino quejas directamente contra el gobierno. ¿Por qué? Culpan al gobierno, al ejecutivo, al legislador de haber generado nuevos impuestos, de que cada día son más gravosos y de que cada vez nos dejan hacer menos cosas. La realidad, yo les puedo decir que esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque realmente esta reforma fiscal 2020, en la que sí es cierto, tiene tintes un poquito más duros, más agresivos en cuanto a los controles y el tema recaudatorio, no nació realmente en México, tiene un antecedente internacional, que es este proyecto del que les hablé. Al final de cuentas estamos ejerciendo o estamos aplicando una consecuencia de la presión internacional que se ha tenido y por el tipo de operaciones que hemos celebrado. A lo que va que muchas de estas reformas van enfocadas a las empresas grandes, a grandes contribuyentes o a grandes grupos que buscan sacarle provecho a nuestras normas domésticas. Derivado de ello, pues implementaron algunas estrategias, entre ellas, pues es muy enfocado en materia local, o podemos hablar de México, a enfocarse a lo que es la simulación de operaciones, ¿no? Empezar a detectar ese tipo de contribuyentes. Esto no es nuevo, incluso desde el 2014 ya hubo una reforma en México en la que se incluyó este concepto de operaciones simuladas y empresas facturadoras, empresas que deducen comprobantes fiscales que no cumplen con los requisitos o que no logran acreditar la existencia. Pero hasta este año, con esta reforma 2020, se está cerrando, digamos, el ciclo o ese inicio o esos primeros pasos que se dieron en 2014, ya le están dando, digamos, ya le habían dado la mordida, les faltaba darle los colmillos para que realmente apretara. ¿Qué pasa ahora? México 2020, en diciembre se publica la reforma fiscal en la que, derivado de esta inercia que les comento de materia internacional, varios de nuestros ordenamientos principales en nuestra materia se reforman. Se los voy a enunciar con la finalidad de no entrar en cada uno. ¿Cuáles son? El Código Fiscal de la Federación incluye la famosa cláusula antiabuso o cláusula antielusión, como se le conoce en su artículo 5A. Generan un nuevo procedimiento un poco más efectivo sobre la cancelación de sellos digitales. No es novedoso, pero sí lo reforman en cuanto a procedimientos su totalidad y se especifican cuáles son los supuestos de tener una cancelación de sellos digital. Se baja responsabilidad, o se aumenta en este caso el rango de responsabilidad solidaria para socios, accionistas, asociados, incluso bajándolo a niveles de directores generales, gerentes, e incluso haciéndolos ya responsables de consecuencias que pudieran ser hasta las penales. Hay nuevas infracciones mucho más duras, tanto por presentar declaraciones, usar comprobantes fiscales que no cumplen con requisitos, utilizar comprobantes fiscales cuyo emisor esté reportado como una empresa facturadora, el no tener actualizado el buzón tributario, entre otras. Y entre ellas, pues está, y la más novedosa, pues es este tema que vamos a abordar, los esquemas reportables, ¿no? Que es una figura totalmente novedosa, un título totalmente nuevo en nuestro Código Fiscal de la Federación, el cual abordaremos ahorita. En materia de renta, se crea un nuevo régimen fiscal para las plataformas digitales. Les hablaba de lo mucho que ha crecido el comercio internacional y pues parte de esto fue empezar a regular cómo cobrar el impuesto a este tipo de operaciones. Se hace un esquema de retención, se endurecen los esquemas entre partes relacionadas, siguiendo con el tema de renta, y se empieza a limitar el tema de la deducción de intereses. En materia del IVA, pues el muy sonado artículo 1A, fracción cuarta, establece una retención para la persona que contrate a un prestador de servicios o a una empresa que le proporcione personal para prestarle un servicio personal y directo, lo que se le conoce como un outsourcing. Entonces, y finalmente, otra parte que si bien es cierto, no es una reforma fiscal netamente al no haberse modificado mayormente el Código Fiscal de la Federación, sí trae implicaciones, se le denomina así, reforma fiscal penal. ¿Por qué? Porque con el ajuste que se hizo a diversos ordenamientos en materia penal, le da más filo, digamos, en este caso a las herramientas que va a ejercer el SAT para aplicar todos estas nuevas figuras, ¿no? ¿Cuál es la acción? Y ya como consecuencia de esto, y regresamos a nuestro tema. Este es el antecedente, novedad, agregar a nuestro Código Fiscal un título nuevo, generar el famoso esquema reportable. ¿Cuál es la intención? Atendiendo a la temática internacional. ¿Qué es lo que se busca con esta recomendación o esta acción 12 del BEPS y con nuestro nuevo
título sexto del Código Fiscal de la Federación, que establece el tema de esquemas reportables, es 2 pasos. Uno en favor de la autoridad, bueno, digamos que los dos en favor de la autoridad, pero uno es con un efecto directo, que es que la autoridad tenga los elementos de manera temprana, que tenga información completa para conocer las planeaciones fiscales de los contribuyentes y así poder detectar si hay planeaciones fiscales agresivas o abusivas. Y con eso, pues, poder destinar mejor sus recursos. ¿De qué manera? Pues, destinar menos capital humano o menos infraestructura a la investigación de este tipo de actos, o en pocas palabras, ejercer menos auditorías largas y hacer una auditoría un poco más contundente, ya previamente, digamos, de conocimiento del esquema que va a estudiar. Por ese lado sería uno de los objetivos de este nuevo esquema. Y el segundo objetivo va un poquito más persuasivo, lo digo yo, preventivo, lo maneja la acción 12 del BEPS. ¿Qué es eso? Meter un poquito de temor, un poquito de miedo al contribuyente. Es decir, cuando el contribuyente se dé cuenta que le están pidiendo de manera anticipada información de su operación, sin ser objeto de una facultad de comprobación desde un inicio, pues le va a empezar a mermar, o sea, va a empezar a preguntarse si es correcto lo que está haciendo, va a empezar a pensar 2 veces si realmente está operando de manera correcta y va a empezar a generar cierto temor, pues que los va a hacer o renunciar a ciertas prácticas que están en el límite o de plano empezarse, que es la idea, pues empezarse a documentar, a soportar y a amarrar de manera muy concreta su contabilidad, ¿no? Entonces, esos son los dos objetivos de este tema. ¿Qué pasa entonces? En México se crea un nuevo capítulo, que es el título sexto, del Código Fiscal de la Federación. En 6 artículos novedosos en este ordenamiento tributario se busca regular toda esta recomendación internacional y llegar a estos 2 puntos, ¿no? Tener de forma preventiva la información, meterle un poquito de miedo al contribuyente. ¿De qué manera? A través del esquema reportable. ¿Qué dudas nos surgen? Porque ya ahí es donde empieza mucho y es lo que ha causado mucho ruido, sobre todo en el ámbito de nosotros, ¿no? Del ámbito del asesor. Nosotros incluso como una institución, en este caso autónoma, pero que al final de cuentas pues, somos el contrapeso del gobierno, pues también nos causa un tema porque también somos asesores. Sin embargo, le ha generado mucho ruido a todos aquellos despachos, contadores, todo aquel asesor fiscal que realmente sobre él recae la obligación y entonces empiezan a surgir muchas dudas. ¿Quién debe llevar a cabo esa declaración del esquema reportable? ¿Qué va a ser objeto de esa declaración? Todo se tiene que reportar entonces a partir de ya, a partir de cuándo, qué debe declararse, o sea, tengo que de plano transparentar toda mi operación o va a haber partes en las que sí se puedan mantener reservadas, qué sanciones voy a tener, qué consecuencias, ¿cómo se va a usar? Que creo que es la pregunta final. ¿Cómo se va a usar la información obtenida? ¿Qué consecuencias voy a tener yo como contribuyente? ¿Qué consecuencias va a tener mi asesor? ¿Qué nos va a pasar? ¿Nos van a determinar un impuesto? ¿Nos van a meter a la cárcel? ¿Nos van a sancionar? ¿Nos van a suspender? Etc. Ahorita vamos a aterrizar todos estos puntos. ¿Cómo lo vamos a aterrizar? Pues en este caso, con el análisis de estos artículos. Evidentemente, pues sería aburridísimo si los pongo a leer cada uno de estos artículos y pues se nos iría la hora en ello. Entonces los voy a intentar desglosar de una manera un poquito más práctica. Y para ello, ¿qué les quiero traer primero? Primero, creo que lo más importante para poder comprender el tema es conocer qué es un esquema y después de ello contestarnos si todos los esquemas son reportables o cuándo se vuelve reportable. De entrada, ¿qué es un esquema? Se considera, la propia definición viene en el propio artículo 198 del Código Fiscal, señala que un esquema es todo plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación que se externe de manera expresa o de manera tácita para materializar una serie de actos. Es decir, aquí llama la atención 2 conceptos, el tema de asesoría, el tema de recomendación y el tema en cuanto a que se pueden considerar como esquema y el tema tácito, ¿no? Que a veces pareciera que una recomendación o una asesoría simple, una opinión solamente de breve, pudiera también formar parte de este esquema, que pareciera que incluso aunque no esté asentado en algún documento, en algún correo electrónico, en algún documento oficial, pues basta con que tácitamente se aplique y se haya entendido para que pueda ser considerado, ¿no? ¿Qué no se considera un esquema? Pues la realización de un trámite ante la autoridad
o la defensa fiscal que los contribuyentes tengan contra ciertos actos. Es decir, todo lo que está en la vía contenciosa no va a ser considerado. Pero ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Pues al final de cuentas, todos los contribuyentes, todas las empresas actúan conforme a un plan, tienen un proyecto, tienen propuestas, reciben asesoría constantemente, no nada más de materia fiscal, sino de materias económicas, legales, contractuales, de propiedad intelectual. Entonces, al final de cuentas, se vuelve a hacer, todo se está volviendo un solo bloque, porque todo se va a tener que armonizar. Entonces, con eso nace otra pregunta. ¿Todos los esquemas que yo tenga van a ser reportables realmente? ¿O nada, o son solamente algunos, ¿no? Entonces, ¿qué nos responde nuestro código? Se va a reportar todo esquema que genere directo o indirectamente un beneficio fiscal en México y que actualice algunos de los supuestos previstos en el artículo 199. ¿Y aquí qué viene? Pues ya nos está hablando de dos cosas, ¿no? Todo esquema que genere beneficio fiscal en México es reportable por regla general. Yo lo dividiría ahí como el supuesto 1, el supuesto A. Y el supuesto B serían todos los actos que estén relacionados o listados en el artículo 199. Más adelante vamos a analizar los mismos. Antes de ello, me gustaría definir aquí un concepto. Que les marqué ahí, ¿qué es un beneficio fiscal? Porque para efecto de yo saber qué reportar, pues primero necesito tener claro qué es un beneficio fiscal. Y para eso nos tenemos que ir a nuestro artículo 5A del propio Código Fiscal de la Federación, en el que también, si lo ven ustedes, se incluye una figura novedosa derivada de esta reforma fiscal 2020 y que hace unos momentos les enuncié, la famosa cláusula antielusión. ¿Qué es esta cláusula antielusión? Es, para no enredarlos con el tema, porque quizá ya les haya tocado verlo, es un mecanismo que generó el SAT, en este caso, bueno, que va a aplicar el SAT, en el que la autoridad va a tener facultades para valorar la operación de un contribuyente y darle, si considera que el beneficio fiscal fue mayor al beneficio económico, le va a dar una recaracterización. ¿Cómo es esto? Le va a dar el valor que para ella considere. Es decir, si una operación que yo digo me costó 1,000 pesos, pero el SAT considera que costó 100, para ellos va a costar 100 y le van a dar el efecto de 100. ¿Para eso qué se necesita? Entramos a definir qué es el beneficio fiscal. Y aquí les voy a traer la definición. Se considera un beneficio fiscal cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia, ingreso acumulable, ajustes, ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de la contribución, la recaracterización de un pago o un cambio del régimen fiscal, entre otros. Es decir, vamos de nueva cuenta a un tema novedoso que es todo un estudio de si el contrato, el acto que yo celebré, la operación que yo celebré, tuvo 5 pasos y realmente se pudo haber hecho en 2, pues ya la autoridad se va a cuestionar si tuvo un beneficio fiscal. Si realmente estoy pagando de más o inflando números, pues lo va a recaracterizar. Sobre todo, ¿dónde se da esto? Mucho en el uso de los intangibles, que requieren de darles un valor cierto, un valor real. Ahí se puede dar mucho, ¿no? No es la intención entrar a analizar el artículo 5, pero con ello ya sabemos cuándo se va a considerar que hay un beneficio fiscal. Entonces, si para efectos de la autoridad considera que hay un beneficio fiscal en términos de lo antes señalado, pues se tiene que reportar el esquema. Y ahora sí, antes de decirles qué es lo que sí se tiene que reportar, vamos a definir quién lo va a reportar. Y en este caso, por regla general, la ley nos señala que quien lo tiene que reportar es el asesor fiscal. ¿Quién es el asesor fiscal? Pues es aquella persona que diseñó, comercializó, organizó, implementó o administró el esquema reportable. Y sobre todo, pues que se lo puso a disposición de un tercero, de una empresa, de un contribuyente para que éste lo aplicara. Es decir, comercializó con él, en pocas palabras, no lo vendió. ¿De qué forma va a ser responsable? Pues siempre que se involucren en este tipo de proyectos. ¿Y quiénes van a ser? Y aquí viene algo interesante. ¿A quién se le considera en este caso, para efectos de esto, pues un asesor fiscal? Porque pareciera que con el puro nombre, pues pensaríamos, y ya estamos viendo ahí al contador, ¿no?
diciéndole, oye, ya te va a tocar a ti estar reportando esto. Sin embargo, como vamos a ver un poquito más adelante, no necesariamente es un contador o el abogado, pueden ser muchos los supuestos que recaigan en un asesor fiscal, porque ya lo vimos, es muy amplio el tema, ¿no? Siempre que haya estado, que sea el responsable o que esté involucrado en el diseño, comercialización, organización, implementación, administración, ya se volvió un asesor fiscal. Quiere decir que habrá esquemas en los que participen muchas personas o muchos asesores y todos van a ser asesores fiscales. Ahora, ¿quiénes están obligados a presentar o a reportar? ¿A qué asesores fiscales son? Pues son a todos los asesores fiscales de entrada y por regla general que sean residentes en México o que sean residentes en el extranjero, pero que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional. Y aquí está interesante porque también la ley establece unos supuestos de presunción, que son los siguientes. Cuando haya un esquema reportable que aplique una persona que sea extranjera, porque puede ser que se reciba mucha asesoría internacional, y aunque tenga yo mi contrato firmado con esta persona que viene de que la asesoría yo la recibí fuera de México, pero esta empresa, esta consultoría o esta firma tenga un establecimiento permanente en México, por presunción se le va a atribuir que ese esquema sale de un asesor fiscal en México y debe ser reportado puede ser reportado en términos del Código Fiscal de la Federación. Y una presunción más es una un poquito más ambigua. ¿Cuál sería ser? Hay muchas ocasiones en las que el esquema se hace fuera de México, se aplica con una firma extranjera, pero al final del día estas firmas operan o lo hacen a través de subsidiarias, digámoslo así, en México, ¿no? Para no decir muchos nombres, por ahí me viene a la mente Deloitte, que por ahí no tiene a lo mejor una sede en todas las ciudades del país, y por ejemplo creo que usa un despacho de aquí de Culiacán que le firma a nombre de ellos o trabaja a nombre de ellos. Al final del día es una extensión de su firma, pero no necesariamente es un establecimiento permanente. Entonces, ¿qué pasaría cuando ni el establecimiento permanente esté en México y ni siquiera el asesor fiscal tampoco lo esté? Pues, ¿qué va a pasar aquí? Pues que si a quien se celebró el contrato es una firma, aunque sea nacional, y por parte de él, ahí se va a tener que reportar el esquema reportable. Esto se va a tener también como un esquema reportable en México. ¿Quiénes van a ser los obligados en este caso? Y ya regresamos un poquito a lo doméstico. Pues va a haber casos, y mucho se habló, y dicen, oye, pues sobre todo los esquemas difícilmente salen a veces de una solamente, ¿no? Son firmas, despachos, contables, jurídicos, fiscales, que se encargan de diseñar estos. ¿Quién va a ser responsable de todos ellos? ¿Lo van a firmar todos? ¿Lo va a firmar uno? Y aquí, pues, ¿qué nos señala? Pues que cuando existe ese tipo de subordinación, yo soy contador de una de estas firmas, pues sí puedo ser relevado, pero para ello me tienen que dar una constancia y al final del día yo debo tener certeza de que ese esquema se haya reportado. Y desde ahí, pues ya medio me excluye, pero no del todo, me deja ahí todavía como un asesor en la lista de estar pendiente de que quien esté obligado sí lo haga, ¿no? De quien me reveló para hacerlo sí lo esté cumpliendo. Y adicionalmente, cuando se puede, y me responsabilizan más antes de salir de este tema. ¿Por qué? Porque este asesor fiscal que fue relevado advierte que el esquema fiscal, el esquema reportable no va completo, o advierte que hay partes que se omitieron o que no fue como él realmente lo conoció, lo aplicó o lo comercializó, él está obligado a hacer una adición y por su cuenta también presentar un aviso actualizando este esquema reportable. ¿Qué nos lleva a esto? Que no necesariamente cuando un asesor sea relevado de presentar el esquema, se puede hacer a un lado. Tiene que seguir al final del día el caminito de este esquema, ¿no? ¿Qué otra obligación está? Está el caso de que si no se va a reportar el esquema, el asesor tiene que levantar en este caso una constancia y dársela al contribuyente estableciendo de manera fundada, motivada, el motivo por el cual este esquema no va a ser puesto a consideración de la autoridad porque a juicio de él o a criterio de él no cumple con los parámetros que la ley señala. Y finalmente muchos han discutido si esto trasciende o si a uno como asesor le va a mermar en el tema de o va a incumplir con lo que es el secreto profesional.
Aquí en materia, hablando de la legislación mexicana, es una figura que realmente no está del todo regulado. Por ahí en materia civil se ve, sobre todo en contratos mercantiles. Sin embargo, tiene un candado que incluso los tribunales del Poder Judicial de la Federación ya han liberado, que es lo siguiente: cuando la autoridad sea requerida por una autoridad, o sea, por un mandato, pues se tiene que poner a disposición, ¿no? Entonces, aquí va a rayar mucho en eso, digo, estaría interesante, es algo que todavía no está vigente, lo vamos a platicar un poquito más adelante cuando entre en vigor, pero ya empieza a causar ese tipo de ruidos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, todos estamos encargados de entrada, o ya estando en esta situación, ¿qué va a pasar? Pero antes de saltarme aquí, hay una obligación adicional que aquí sí se me pasó, una disculpa incluirla en la lámina, pero sí es importante. Aparte de esta obligación en la que pues el asesor va a tener que reportar el esquema reportable, darle una constancia al contribuyente en caso de que no lo quiera hacer, no va a haber el secreto profesional, va a tener que relevar sus subordinados si trabajan en un esquema. Si son varios asesores que formaron parte de él, pueden designar a uno común para que éste lo releve. Hay una obligación más. ¿Y cuál es? Que se va a presentar en el mes de febrero de cada año una especie de declaración informativa. ¿Qué es esto? Poner a disposición de la autoridad de manera informativa, yo como asesor, a todos los contribuyentes con los que participé en un esquema reportable. Y eso se va a hacer pues por reglas de carácter general, todavía no están publicadas, pero pues entiéndase que se les va a dar a conocer nombre, RFC, cuándo fue el esquema, cómo se aplicó. Entonces el SAT al final de cuentas va a tener toda la información. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente supuesto? De entrada y por regla general, así lo establece la norma, es el asesor fiscal el obligado. Sin embargo, va a haber supuestos en los que pues el asesor fiscal pues no lo reporte o se excuse de reportarlo, y va a haber evidencia o no va a haber evidencia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se va a quedar en el limbo? No. Hay una obligación, en este caso, para el contribuyente, para que en caso de que el asesor fiscal no lo haya reportado, sea el contribuyente quien lo tenga que hacer. ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué supuestos se ve obligado el contribuyente a hacerlo? Cuando el asesor fiscal no le proporciona el número de identificación del esquema reportable. Ahí comentario basta decir que todo esquema una vez reportado va a llevar un número, un folio que va a quedar registrado ante la autoridad. En este caso, pues el asesor le tiene que, si no le proporciona ese número al contribuyente o no le proporciona la constancia del esquema, ahí el contribuyente se vuelve automáticamente obligado a ser él mismo quien reporte el esquema. Otra situación en la que el contribuyente se vería involucrado o obligado a reportar el esquema es cuando el esquema haya sido diseñado, organizado, implementado directamente por él. Hay casos en los que el propio contribuyente es un especialista en la materia o él mismo ha generado el esquema, y entonces en esos supuestos no hay necesidad de incluso por qué saltar con el asesor, él mismo está obligado a hacerlo, ¿no? Algo muy similar es cuando dentro de una empresa en un ente trabaja una persona que no necesariamente cumpliendo con las características de ser un asesor fiscal, pues diseña un esquema y lo reporta. Entonces, en este caso, un beneficio fiscal en México, también estaría el contribuyente obligado a reportarlo. Es decir, no necesariamente aquí estamos hablando de un concepto novedoso. Puede ser cualquier operación, no netamente fiscal, pero que sí produzca un beneficio fiscal, que en este caso el contribuyente se vea obligado a revelar ante la autoridad. Pues, finalmente, ¿qué pasa también cuando se pide asesoría en el extranjero? Y en este caso no hay establecimiento permanente, no se terció con una empresa o una firma mexicana y no hay ninguna actividad por parte de ese ente. Entonces ahí el contribuyente, pues de la misma manera, está obligado a revelar ese esquema. Esto se va a dar mucho en la materia de precios de transferencia, que es muy común ahí que pues, se tenga sobre todo la asesoría externa y que muchas operaciones se lleven fuera del mercado mexicano, ¿no? Y finalmente, cuando hay un impedimento legal por parte del asesor fiscal para revelar el esquema, esto pudiera ser que a lo mejor por alguna actuación judicial o algún proceso jurisdiccional se vea restringido. A manera de ejemplo, ahorita no se me ocurriría otra situación, o que por algún mandato de ley se vea obligado a relevar el esquema, pero si existen los supuestos, pues el contribuyente tendría que hacerlo. Y finalmente, aquí en la fracción
sexta del artículo 198, y siempre les he dicho a todos los asesores, por ahí hasta márquenla con negritas ahí, con un indicativo. ¿Por qué? Porque muchos hablan de que esto sería las salvaguardas para todo el asesor fiscal que participe de este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque la fracción sexta del artículo 198 establece que va a ser el contribuyente el obligado a revelar este esquema cuando existe un acuerdo entre el asesor fiscal y el propio contribuyente para que este sea el mismo el responsable. En pocas palabras, yo te proporciono la información, pero firmamos previo acuerdo que tú eres el encargado, pues vamos a verlo así, no es que me lave las manos, pero sí me hago un lado, dejo de cumplir con esta obligación. Entonces ahí la obligación la adquiere totalmente el contribuyente. ¿Okay? Y finalmente aquí nomás como comentario también puede pasar que el esquema, esto digo, se los anticipo, va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2021. Sin embargo, aquí sí nos dejó por ahí un poco también ambiguo el tema de la ley, que señala que si hay esquemas anteriores a esta fecha que ya estén siendo aplicados o que ya tengan efectos en 2020, a partir de ya son viables de estar reportando en enero de 2021. Más adelante hablaremos de los plazos y de las formas. ¿Okay? Como les decía, y ya quedando claros de quiénes son en este caso ya nos quedó claro que es un esquema reportable, cómo se da el beneficio fiscal, quiénes son los obligados en este caso a reportarlo, pues ahora sí viene lo bueno. ¿Qué son esos esquemas y de cuántos tipos hay? Todo es lo que realmente se tiene que reportar, qué es lo que va a pasar. Pues aquí la ley nos señala lo siguiente, hay dos tipos de esquemas. Un esquema generalizado y un esquema personalizado. ¿Cuándo se considera que un esquema es generalizado? Siempre que busquen comercializarse de manera masiva a todo contribuyente o a un grupo específico de ellos. Es decir, que el mismo esquema sea aplicado a X contribuyente, lo vendan, digamos, como el medicamento maravilla que le va a quedar a la medida, el traje a la medida para todos. Y hay esquemas que son personalizados y estos sí son totalmente diseñados, comercializados, organizados, adaptándose a las circunstancias de cada uno de los contribuyentes. Es decir, aquí prácticamente todo el equipo, el asesor se concentró en estudiar a raíz todo el tipo, la operación de la empresa, del contribuyente, generó un esquema acorde a esa operación. Entonces, son los dos tipos de esquemas que se van a reportar, ¿no? Ambos son del mismo reporte. Y hasta aquí quisiera hacer una pausa. Ya que nos queda claro esto, quiero decirles lo siguiente. Viene un listado que nos establece el artículo 199, en el que ya nos maneja los supuestos que son reportables. Ahora bien, y desde aquí quiero señalarlo, porque en algunas pláticas o en algunos comentarios he escuchado lo siguiente. Quiere decir que entonces ya si caí en alguno de estos supuestos, ya me amolé, ya pasó que ya voy a estar tachado, marcado, quiere decir que estoy caminando mal. Yo les digo desde un principio que no. No, ¿por qué? Porque hasta aquí, este parámetro va a establecer cuáles son los supuestos en los que un esquema va a ser reportable. Pero la siguiente etapa es que no todo esquema reportable, no todo esquema que ya se haya puesto a consideración de la autoridad, realmente va a tener una consecuencia ilegal o un tratamiento de elusión o un tratamiento de simulación. O sea, al final del día va a quedar una valoración, van a tener que agotarse las facultades de comprobación para, en su caso, determinar si sí se incumplió con alguna disposición o no se hizo. ¿A qué voy con esto? Entonces, aquí nos vamos a centrar en cuáles son los supuestos para poder reportar este esquema. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que si me toca actualizar alguno de ellos y me veo obligado a reportarlos, quiere decir que ya estoy mal, ¿no? O entre la preocupación. Entonces, una vez aclarado lo anterior, vamos a partir. ¿Cuáles son los 14 supuestos en los que un asesor fiscal o un contribuyente va a estar obligado a reportar un esquema? El primero de ellos va a ser cuando por alguna acción o estrategia esté evitando que las autoridades extranjeras intercambien información fiscal. ¿Cómo es esto? Recordemos que, bueno, hace unos años el presidente Barack Obama emitió una legislación en materia doméstica, pero en la que le imponía o había de forma unilateral le imponía obligaciones a terceros fuera de Estados Unidos de estarle aportando información a través de bancos, ¿no? Todo donde hubiera un contribuyente extranjero que hubiera aperturado una cuenta que fuera americano, este banco estaba obligado a aportarle esa información.
Derivado de ello, pues evidentemente hubo muchas acciones legales en contra de ellos y se fueron limitando. Pues en este caso, a la reversas, esa ley ya al día de hoy no existe, fue el antecedente. Al día de hoy existe un documento que se llama Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras en materia fiscal. Este está ratificado por la OCDE y forma parte, al menos el G20, forma parte de él. Quiere decir que todos, incluyendo México, está obligado a intercambiar información financiera. Si se hace eso y se está evitando de alguna manera o se deja de hacer, automáticamente caen en el supuesto de reportar el esquema. Puede ser, no necesariamente es ilegal, puede ser que alguna información financiera o se tenga alguna justificación legal para no hacerlo, pero al final del día se tiene que reportar y pues en algún momento justificar, ¿ok? Otro supuesto, el segundo supuesto sería cuando se evite la aplicación del artículo 4B de la ley del impuesto sobre la renta. Este artículo 4B es algo medio novedoso. ¿A qué se refiere? Se refiere a las entidades extranjeras o a lo que se les conoce como entes transparentes. Ahí sin llegar a entrar, digamos, a muchos tecnicismos, nada más para efecto de comprender un poquito a qué se refiere. Es mucho del tema internacional. Es un poquito el ejemplo que yo les decía al inicio de la LLC con la Sociedad de Responsabilidad Limitada en México. Es decir, buscar que empresas transparentes, que en este caso sería la LLC de Estados Unidos, en las que ya sabemos quiénes son los socios y accionistas que van a responder por las obligaciones tributarias, se busque evitarlos a través de alguna estrategia. Entonces, si operan este tipo de empresas en México, opera el cliente, en este caso el contribuyente con ese tipo de empresas, se tienen que reportar. Asimismo, también es un tercer supuesto, sería cuando se evite o se generen actos para no transmitir o para transmitir las pérdidas fiscales que sean distintas a las generadas, es decir, las famosas fusiones y escisiones, y sobre todo aquí en el tema de fusión, pues ya está muy claro, se ha definido que no se pueden estar trasladando esas pérdidas, pero en materia de decisión hay algunas ventanas todavía. En consecuencia, ese tipo de figuras que son corporativas pudieran afectar y en este caso tendrían que ser informadas como un esquema reportable. El cuarto supuesto serían los pagos o operaciones interconectadas que retornen el monto pagado a la persona que lo efectuó o a alguno de sus socios accionistas. ¿Qué es esto? Pues es la clásica estrategia de carrusel, como se le conoce en México, o lo que mucho se ha perseguido desde el 2014 para acá, que es la simulación de operaciones, estar de cacería de empresas que facturan operaciones simuladas y contribuyentes que las deducen. En este caso, en su caso, generar ingresos que los estén reportando y a través de estas empresas estén trasladando todo el ingreso para que al final del día retorne de alguna u otra manera. Aunque hay esquemas sanos, porque también está el insourcing, hay que reportarlo. Eso es lo que nos da a entender esto, ¿no? Fracción quinta, la aplicación por parte de un residente en el extranjero de un convenio para evitar doble imposición respecto de los ingresos no grabados en su país de residencia o con una tasa reducida en comparación con la tasa corporativa. Lo que les decía, sacarle jugo a los tratados de doble tributación. Por ahí hay contribuyentes que buscan de alguna manera aplicar un efecto, le llaman un efecto perverso a los tratados. Un ejemplo que recuerdo un poco de cuando trabajé en grandes contribuyentes es empresas mexicanas y mexicanas de toda la vida en las que venden sus intangibles o venden la marca, generan una empresa en un paraíso fiscal o en una empresa con un tratamiento fiscal mucho más benéfico, venden la marca a esa empresa, aunque sean de ellos mismos, y después vía regalías aplican ese gasto como deducción. A eso es a lo que se le conoce como el doble efecto perverso, porque en el uso de ambos tratados están por una parte vendiendo un intangible, le están pagando regalías para deducción y el ingreso no está cayendo en México, sino está cayendo en una entidad o en un estado que tiene una tasa de tributación mucho más benéfica. Otro supuesto sería la fracción 6. Esto sobre todo va mucho, y como les decía, va encaminado a todo lo que son las partes relacionadas o operaciones entre partes relacionadas, a todo lo que engloba lo que son los precios de transferencias, que en pocas palabras, pues, el intercambio de intangibles, reestructuras empresariales, prestadoras de servicios que presten temporalmente bienes y servicios, todo lo que no exista o está relacionado con este tipo de operaciones entre partes relacionadas
se tiene que transparentar totalmente, ¿no? Sobre todo es uno de los puntos más relevantes del plan BEPS, y de ahí se centró este esquema reportable, ¿no? Digamos que son las manejas más complejas de poder en una auditoría extraer, y por eso, pues, con esta figura, la autoridad lo va a tener previamente. Evitar la constitución de establecimientos permanentes en México es otro de los supuestos. Por ahí ha pasado, ¿no? Digo, parte de ello, y ahora aún traigo a colación la reciente aplicación, entrada en vigor del esquema de empresas digitales, ¿no? Que muchas de ellas son entes que son de países muy lejanos, de países extranjeros, en los que se han negado a establecer un establecimiento permanente en México, pero al final de cuentas ya se le buscó la manera de que a través de la legislación local, pues estén pagando el impuesto, ¿no? Y si mínimo estén funcionando como retenedoras. Entonces, a esto se refiere cuando estas empresas estén de alguna manera extrayéndose para no constituirse permanente en México, en nuestro país. Otro supuesto sería la transmisión de activo depreciado, o sea, es simular ahí que esté depreciado totalmente o parcialmente y que le esté cediendo la parte que le queda a otro ente. El 10º supuesto sería cuando se involucren mecanismos híbridos, eso a lo que le señalaba hace ratito, de cuando hay empresas que son totalmente transparentes, tienen formas de tributar distintas, pues se tiene que reportar. Eso está muy relacionado con el supuesto de la fracción cuarta, sobre todo cuando se tienen operaciones con entes en materia internacional. Se evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos. Aquí parte de esto, digo, es la obligación ahora del tener muy transparentada esta información. Incluso ahorita también se acaba de vencer la obligación para estar actualizando la información de socios y accionistas. Es parte o consecuencia de esto mismo. Pues por ahí a quien lo haya cumplido y por ahí no se desprenda o se esté evitando la identificación de alguno de sus partícipes, pues también tendría que ser objeto de un esquema reportable. Se generan utilidades fiscales utilidades desmedidas para efectos de aplicar pérdidas fiscales, o cuando ya se estén muy próximos a disminuir, es decir, ya estoy cerca de mis 10 años para amortizar la pérdida y casualmente me queda todavía pérdida por amortizar, pues casualmente en este ejercicio empiezo a trabajar de más, pongo doble carga y obtengo mucho ingreso. Pues de entrada puede ser legal, o sea, puede ser normal, simplemente hay que reportarlo para analizar que no se haya cometido con alguna ilegalidad. Un supuesto más sería la evitación de la aplicación de la tasa adicional del 10%. Esto es en materia de dividendos. La nueva ley de impuestos sobre la renta establece esta nueva carga adicional para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta sobre cuando se entregue dividendos. Entonces, si se evita de alguna manera por algún mecanismo, se tiene que reportar. En pocas palabras, pues las clásicas figuras contables de la CONFIN-B, pues tienen que ser muy transparentes en su momento, ¿no? Cuando haya un arrendatario y otorgue el uso del bien al mismo arrendador o a una parte relacionada del mismo, es decir, si es la misma persona la que me está rentando a mí junto con mi parte relacionada, y pudiera darse ahí un triángulo medio que cause suspicacia, hay que reportarlo. Y finalmente, operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%, quitando el tema de la depreciación. Ahí, si realmente tanto el tema fiscal y el contable no tienen cierta armonía o rebasa este rango del 20%, es totalmente cuestionable y por consecuencia reportable a través de este esquema. Pues estos serían los supuestos. Sin embargo, como yo les decía, pues es todo esto con las salvaguardas de que cualquier otro acto que genere beneficio fiscal en México también pudiera ser objeto de reportable. Sin embargo, yo creo que ahí es donde entra precisamente esta salvaguarda de la asesor fiscal con su capacidad, con su expertise, analizar si es reportable o no, y si así lo considerase, expedir la constancia correspondiente al contribuyente para que el contribuyente tenga certeza de que a criterio no es reportable. ¿Y qué pasaría ahí?
pues al momento de las facultades de comprobación es cuando la autoridad se percataría y pues a lo mejor ahí habría un tema, ¿no? Pero por lo pronto existe esta salida. Pero de entrada a esos son los supuestos. Como les decía, no necesariamente caer en algunos de esos supuestos es que ya el esquema esté mal. Entiendo que ahorita ya cuando lo fuimos viendo hay unos que sí están totalmente evidentes de que si uno cae en ellos es porque la operación es totalmente cuestionable. Sin embargo, hay algunos otros que entiendo que deberían tener cierta justificación contable y legal. ¿Ok? ¿Qué requisitos o qué debe tener el esquema reportable? Ya yéndonos un poquito más al tema de papel, imaginándonos cómo va a ser. El esquema reportable va a tener como requisitos pues, señalar el nombre, nombre, denominación, razón social del contribuyente que lo aplicó. Se va a tener que señalar si, en este caso, si se trató de una persona moral, el nombre y el RFC de las personas físicas quienes fueron relevadas de la obligación. Lo que les comentaba hace rato, tiene que ponerse, si hay muy común que están conglomerados o despachos grandes, contables, basta, no necesariamente todos tienen que ser los obligados, sin embargo, al final del día, el nombre del empleado, del contador que es subordinado y que también participó, va a llegar a la lista del SAT, porque aunque yo no esté relevado de presentar ese esquema, pues mi responsable lo va a hacer y sí va a poner mi nombre. Óscar López participó de esta opinión y pum, ahí voy a estar yo también. Entonces, al final del día no se puede, todo asesor que participe en parte de uno de estos esquemas va a llegar en algún momento su nombre a las bases del SAT. Se tiene que señalar el nombre y RFC del contribuyente beneficiario del esquema, nombre y RFC del asesor fiscal, tratándose de esquemas que son reportados por el contribuyente. Aquí entramos al otro lado, cuando fue el contribuyente el que lo terminó reportando, pues a la inversa, él va a tener que señalar nombre y RFC del asesor que se lo facilitó, descripción detallada del esquema y el beneficio fiscal obtenido, qué fue lo que pasó y por qué surgió así, nombre y RFC de cualquier otra información fiscal relacionada con las personas morales o figuras jurídicas que formen parte del esquema. Aquí llama mucho la atención, ¿por qué? Porque hay muchos actos que yo les decía, y desde un inicio, parece que todo recae en el contribuyente y en el asesor fiscal. Pero aquí hay infinidad de actos que requieren de investidura, que requieren de actos jurídicos y que involucran a otras partes. Registros de marcas, consultas o registros públicos, escriturar o dar fe pública ante notarios, corredores públicos. Entonces, van a involucrarse otros actores que al final de cuentas quizá no tengan la obligación directa de reportar un esquema, pero al final del día el que lo reporte va a tener que proporcionar la información de ellos también. ¿Qué pasa con esto? Pues también van a llegar a las bases de datos del SAT y también sus nombres y RFC van a aparecer ahí. Se tiene que señalar cuántos ejercicios fiscales va a abarcar el esquema, si es por un ejercicio, si es por 2, si es por 3, si es por 4, si es por 5, se tiene que prever en este caso, y toda la información adicional que se considere. Y bueno, ahora sí, ¿cuándo tengo que hacer esto? ¿Cuándo se debe declarar el esquema? Se nos señala aquí que el esquema se va a aplicar dentro de los 30 días siguientes al primer contacto para su comercialización. Y aquí va a variar de dos temas. Primero, hablando, yo les decía hace rato, hay dos tipos de esquema, el generalizado y el personalizado. Si estamos hablando de un esquema generalizado, el asesor fiscal o en este caso el contribuyente va a estar obligado a aportarlo dentro de los 30 días siguientes a partir de que se dé a conocer a terceros la existencia del esquema, es decir, a partir de que se difundió. Y cuando se trata de un esquema personalizado, es a partir de que se le puso disponible al contribuyente para su implementación. Pues ahí se tendrá que sacar una fecha cierta, que ahora es en esta materia, y a partir de ese momento él tendrá 30 días para efecto de presentar, o a la parte que en este caso le corresponda, de reportar el esquema. Si hay alguna modificación a un esquema, como les decía hace rato, incluso si un asesor por ahí advierte que lo relevaron de reportarlo, pero dice, oye, ahí no quedó acuerdo, lo que yo dije no va completo, yo no quiero tener problemas, ¿qué va a tener? Va a tener 20 días para hacer una adición o una modificación a dicho esquema. Esto lo puede hacer el propio contribuyente, el propio asesor fiscal, dentro de los 20 días siguientes a que ya se haya reportado, si considera que faltó algo, lo puede modificar,
pero también esto aplica en esos 20 días para el tercero o el asesor fiscal que posiblemente ya estaba relevado y que advierta que no se cumplió con todo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, si lo vemos así, el SAT quiere tenerlo cubierto por todos lados. ¿Cuándo entra en vigor? Como les decía, a partir del 1 de enero de 2021, con cierta injerencia retroactiva, que también ya se ha pronunciado. No hay un efecto retroactivo en esto, simplemente son actos de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque si este esquema ya se comercializó, se organizó, se implementó desde el 2020 o incluso fecha anterior, pero está surtiendo efectos en este 2020, ya está obligado el asesor fiscal o el contribuyente o el tercero, como ya lo vimos, a reportarlo a partir del año que viene, ¿no? A partir del 1 de enero empezarán a correr ahí sus 30 días. Como les decía, ¿cuáles son las cargas en este caso del asesor fiscal? Aparte de declarar, pues darle una constancia al contribuyente para que éste la incluya dentro de su declaración anual. Esto quiere decir, digo, como estos esquemas pues se van a reportar en fechas inciertas, en el ejercicio en que se está aplicando el contribuyente en su declaración, en el apartado correspondiente que me imagino ya vendrá en la plataforma del año siguiente o de la declaración anual 2020, ya seguramente en la plataforma o en el aplicativo aparecerá un campo en el que se puede incluir el número de esquema reportable, así las fechas de cuándo se empezó a implementar y cuándo empezó a aplicar. El asesor fiscal, como les decía, les anticipaba, está obligado, eso sí es pura carga del asesor fiscal, a presentar en febrero de cada año un listado informativo al SAT sobre todos los contribuyentes a los que les brindó asesoría fiscal respecto a esquemas reportables. Y finalmente, también lo que les había anticipado, si por alguna consideración fiscal considera que no se ubica en un supuesto reportable o que está impedido para que sea un esquema reportable, le tiene que dar una constancia al contribuyente dentro de los 5 días siguientes a que se lo puso a disposición. Ahora viene lo bueno. ¿Cuáles son las consecuencias o las sanciones que pueden pasar si incumplo con esto? Si no revelo mi esquema reportable. Pues en este caso de entrada nos dice que el que uno lo ponga a consideración del SAT no implica que me dé palomita y que esté bien el esquema o que esté mal. ¿Qué es lo que nos hace prever esto? Que posiblemente, pues realmente no va a haber una respuesta, simplemente vamos a reportar el esquema, va a quedar ahí, o nosotros pensamos que va a quedar ahí, obviamente va a pasar a procesarse toda esa información, pero no quiere decir que ya me lo dieron por bueno, ni tampoco la autoridad de inmediato me va a mandar a traer para que le aclare o le diga por qué estoy ejerciendo tal o cual práctica, por qué caí en tal supuesto. Simplemente ellos, como lo dije desde un inicio, es una manera de ellos tener de manera anticipada información y estar destinando mejor los recursos. Y por nuestra parte, pues es una obligación en la que nosotros lo vamos a poner a disposición. Entonces no va a tener ningún efecto fiscal por el momento, se podría decir así. No le puedo dar un efecto fiscal de, ya lo reporté y no me dijeron nada, aplícalo, te lo paso, lo empiezo a difundir. No va a quedar de esa manera. Es una manera nada más de aportación de información. ¿Qué va a pasar, eso sí, si no lo aporto? Vienen sanciones, se reformó el Código Fiscal de la Federación, como les decía, entre unas hay diversas sanciones. En específico, la sanción que va para efectos de este esquema va a tener muchas circunstancias, pero pudiese llegar hasta 20 millones de pesos, ¿no? Ahí son muchos supuestos, realmente nos estaríamos estudiando cada uno de los artículos y del tipo de sanción. Simplemente sí hay que ser muy enfático en la cantidad, que suena fuerte, suena muy, muy elevada, pero pues el acto así lo considera. Va a ser de 20 millones de pesos la sanción por no revelar el esquema reportable. Finalmente, ¿cómo se va a ejercer esto? Yo les decía, pues ya se puso a consideración el esquema y qué va a pasar, ahí va a quedar. Pues la autoridad, si le queda dudas, al final del día, así lo marcan las leyes, así está regulado en el propio Código Fiscal de la Federación, tiene sí o sí que ejercer facultades de comprobación. ¿Cómo es esto? Pues como ya las conocíamos, quienes estamos en la materia sabemos que hay 3 tipos de facultades de comprobación reguladas en el artículo 42 del Código Fiscal, que es la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o de escritorio, que es cuando uno le lleva la propia contabilidad a la autoridad, y la revisión electrónica. Ahorita, derivado de esta reforma, también se vio afectado el artículo 42, agregándole una
fracción adicional, y es la que nos habla que esta figura o este nuevo supuesto, esa nueva obligación va a ser objeto de estudio en todo caso a través de facultades de comprobación contenidas en ese artículo. Es decir, solamente hasta que ya formalmente se inicien estas facultades se va a poder entonces cuestionar este esquema reportable. Y finalmente, ¿cómo se va a utilizar esta información? Ya que la tengan, pues les digo a ellos de manera anticipada, para efectos más logísticos quizá, y meternos un poquito temor de este lado a los contribuyentes, en cuidar las formas en las que se llevan a cabo las operaciones. Y sí señala de manera muy tajante que esta información no podrá utilizarse como antecedente en la investigación de posibles delitos. Y hasta ahí, pues dijimos, podría ser ya nos dejaría tranquilos, ¿no? Caso que no nos preocuparía. Sin embargo, hace una excepción y es muy tajante. No va a poder utilizarse para la investigación de posibles delitos, con excepción de los siguientes, los de los artículos 113 y 113 bis. Este 113 bis no se les olvide, ahorita lo vamos a platicar en la segunda parte de la plática de esta exposición, que es lo de la materia penal, porque es algo novedoso y algo muy fuerte. Entonces, si cae en estos casos, sí se va a poder utilizar esta información para la investigación de estos delitos, ¿no? Entonces, les anticipo que es este delito del 113 bis, es el comercializar, enajenar, expedir, comprar facturas o comprobantes fiscales digitales sin tener sustento de la operación o que hayan sido utilizados para simular operaciones, ¿no? Operaciones inexistentes, operaciones simuladas, operaciones sin sustento. Eso es lo que enmarca ese artículo, entonces hay cuidado, ¿no? Como les decía, pues no hay una violación del secreto de profesión. Y con eso terminamos lo que sería el tema del esquema reportable. Hasta aquí, no sé, digo, si va a haber una ronda de preguntas y respuestas al final o hacemos una pausa para ya continuar con el tema siguiente, que sería ya el reflejo. Al final de cuentas, todo va de la mano. Vamos al tema penal fiscal o escucho algún cuestionamiento. Bueno, no habiendo preguntas, pues me sigo de filo. Ahora sí, ¿qué es la reforma penal fiscal? Como les decía, realmente yo le quitaría el fiscal un poquito y realmente lo que se hizo fue una reforma penal. Realmente esta fue primero se reformaron las leyes penales y finalmente se fue la fiscal, que ya aplicándolas en su conjunto, con un efecto ahí como de cascada que está bastante interesante y ahorita se los voy a platicar, pues le llamaron así reforma penal fiscal, que en realidad modificó 5 ordenamientos que son de índole penal y uno que es de índole fiscal, que es el Código Fiscal de la Federación. Los 5 ordenamientos penales son el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahora vamos a lo bueno, que es la parte que nos interesa. Como les decía en un principio, en el Código Fiscal siempre han figurado los delitos fiscales. Hay varios y de distintos tipos: contrabando equiparado, ocultamiento de contabilidad, y entre otros, ¿no? Algunos en materia aduanera, sobre todo. Pero aquí lo importante son estos dos. El artículo 113, que es la parte principal de la reforma, imponía de manera anterior una sanción, ya lo preveía. Recordemos, y me regreso un poquito al antecedente fiscal, que desde el 2014 entró en vigor un artículo que se le denomina 69B, que dividió a 2 tipos de contribuyentes. Contribuyentes que emiten facturas para efecto de, sin tener la capacidad, la infraestructura, los mecanismos para prestar un servicio o vender un bien, y un contribuyente que compraba esa factura y le da un efecto de deducción. Al primero se le denomina EFO, al segundo se le denomina EDO. Si los englobamos ambos, había una operación simulada. ¿Qué pasa aquí? Ya se preveía en el Código Fiscal un delito, el artículo 113 en su fracción tercera, establecía como delito que se le impondría una sanción de 2 a 6 años de prisión a quien adquiriera comprobantes fiscales que ampararan operaciones inexistentes falsas o actos jurídicos simulados. Sin embargo, como que quedaba ahí en el limbo, nunca terminó por aplicarse, aun y cuando por ahí sí hubo algunas querellas en este sentido,
como que le faltaba, vamos a ser así coloquiales, le faltaba filo a ese cuchillo. ¿Qué pasa ahora? Se reforma y una de las primeras formas y la más importante, pues les decía, es el artículo 113 bis. Se elimina esa fracción tercera y se genera un nuevo artículo, el artículo 113 bis. Y este textualmente señala lo siguiente: se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí, por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Aquí de entrada ya nos está cambiando la óptica, ya está hablando de una prisión preventiva mayor, perdón, de una sanción de privación de libertad mucho mayor, de 2 a 9 años. Ya nos está hablando de que ya no nada más es a quien adquiera, ya está hablando al que adquiera, al que compre, al que enajene, al que expida, y sobre todo ya está hablando de un tercero. Ya antes nada más era como que de manera directa, ahora ya habla de que al que por sí o por interpósita persona, es decir, a través de un tercero, utilice esto o adquiera o venda o compre un comprobante fiscal y le dé el efecto, va a ser objeto de esta situación. ¿Cómo se va a hacer? A través de una querella que va a promover en su momento la Procuraduría Fiscal de la Federación. ¿Y de qué manera? Bueno, ahorita les hablo de qué manera. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué otras novedades trae este artículo? Ya nos definió una pena más alta, otro tipo de sujetos, ya que sea que lo haga yo, lo haga un tercero, y ya me está hablando de más supuestos. Adquirir, vender, enajenar. Ahora también viene un nuevo supuesto y un tercero más. También va a ser objeto de sanción penal a la persona que permita o publique anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales. Ahí está un ejemplito de algo que se capturó en una pantalla, en una página muy conocida de mercadeo digital. Igual por ahí en el Facebook Market, todo ese tipo de novedades tecnológicas que están ahora, me ha tocado ver por ahí gente que vende o ofrece facturas o CFDIs, como actualmente se denominan, pues ellos también ya son objetos de este delito. También son a los servidores públicos, en este caso, si hay un servidor público, va a ser también sancionado, aparte de con la institución, va a ser sancionado por este delito. Sí, perdón, ¿alguna interrupción? Dígame. No. Y finalmente, ¿qué nos señala este artículo novedoso? Que estos delitos se van a poder, este delito digamos, involucrarse con comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas, se va a perseguir simultáneamente con el artículo que establece el 400 bis del Código Penal Federal. ¿Qué establece ese artículo 400 bis del Código Penal Federal? Pues todo lo que se le conoce como lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, se van a seguir los dos, porque automáticamente así se va a considerar que el recurso. ¿Qué otra modificación tuvo? Derivado de esta misma situación, se modificó o se adicionó en el Código Penal Federal, ahora sí ya hablando de esto. Esta reforma anterior pues fue en el Código Fiscal, ¿no? Les dije, generaron un nuevo supuesto de sanción. Ahora nos vamos a las normas penales. ¿Qué efecto grave va a tener? Pues digo, nada más pareciera que le aumentaron un poquito algo, perfeccionaron algo que ya estaba y le pusieron un poquito más de años de cárcel. Sin embargo, ¿qué es lo que viene ahora? Viene una reforma, ahora sí, la netamente penal, se adiciona al Código Penal en su fracción octava del artículo 11 bis, un nuevo supuesto, que es el siguiente. Se le señala o se incluye este apartado precisamente, señala el artículo 11 bis, cuáles son las consecuencias de las personas jurídicas para imponerle una o varias consecuencias derivadas de un delito. Quiere decir que es un listado, en este artículo hay un listado de delitos que pueden ser investigados, sancionados y seguidos al mismo tiempo y de forma simultánea y por distintas penas. Y entre ellos, ¿a cuál incluyen? Pues al Código Fiscal de la Federación, con su artículo 113 bis, no estaba ahí, ya lo ponen al nivel del contrabando, ya lo ponen al nivel de la defraudación, lo incluyen ahí junto con ellos. Pero aquí viene lo interesante, y es donde ya se empieza a ver un poquito a dónde va esto. Hasta este momento, insisto, nada más lo están incluyendo en la materia fiscal, en un artículo del Código Penal, con una pena un poquito más elevada e incluyendo un poquito más a más supuestos. Sin embargo, aquí ya
nos estamos saliendo de un terreno que es netamente el fiscal, ¿no? Y en el que, pues, por lo regular, no está uno familiarizado. ¿Cuál es? El de delincuencia organizada. Derivado de estos dos cambios que les señalé, el 13 bis del Código Fiscal y el 11 bis del Código Penal, se reformó también la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Aquí se adicionaron unos supuestos. ¿Qué es esta ley? Pues persigue cuando dos o tres o más personas, realizan de forma permanente o reiteradas varios actos o conductas con la finalidad de cometer un delito. ¿Qué se considera esto? Delincuencia organizada. Pues para no hacerles el cuento largo, ¿qué pasó? En la reforma de esta ley se incluye en una fracción octava bis y una fracción octava ter, en la que van dos delitos que están en el Código Fiscal de la Federación y que no formaban parte. El primero de ellos es el de consignar actos falsos en las declaraciones o que no se desvirtúe la discrepancia fiscal, así como simular actos o contratos, con una pena ya mucho, siempre y cuando el monto sea mayor a 7.804.230. Aquí cabe hacer la acotación que cuando el monto defraudado sea mayor a esa cantidad, entonces va a ser objeto de aplicar esta disposición de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y otro supuesto nuevo, el que ya les venía platicando, cuando se expide, enajene, compra, se adquiera un CFDI que ampare operaciones inexistentes o falsas, también se incluye en esta ley de delincuencia organizada, siempre y cuando las cantidades del comprobante fiscal superen los 7.804.000 pesos. Es decir, hablamos de dos supuestos novedosos. Y van a decir, ¿y qué tiene esto de trascendente? Pues digo, ya de por sí voy a ser defraudador o voy a ser simulador, me van a intentar meter a la cárcel por deber impuestos, me van a querer cobrar los impuestos, me van a meter o me van a catalogar o me van a poner al nivel de un delincuente organizado, pero ¿cuál es la consecuencia? Al ser parte de la delincuencia organizada o contemplarse dentro de lo que es la Ley Federal para la Delincuencia Organizada, se va a aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es esta ley que los bienes sin medio de defensa previo, sin demanda previa, sin sentencia previa, sin un pronunciamiento incluso ya analizado por un juez, me van a quitar los bienes que yo haya obtenido. Quiere decir que aquí ya entro con varios vecinos incómodos, huachicol, extorsión, terrorismo, secuestro, ya voy a ser objeto de que sea desposeído de cualquier propiedad derivado de esto, y entonces esa es la consecuencia. Finalmente, también se reformó la Ley de Seguridad Nacional, porque se agregó un supuesto más, y entre esos supuestos también se le está considerando como enemigo público aquel que atenta o cometa actos contra el fisco federal, según lo establezca el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué significa esto? Que pues al ser enemigo público y al reformarse este Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene un impacto que les voy a resumir muy rápido. Tema número 1, prisión preventiva oficiosa. Sí o sí, cualquier defraudador fiscal o contribuyente que esté adquiriendo o forme parte de las operaciones simuladas con la compra-venta de comprobantes, va a terminar en prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es lo peor? Que al ser un enemigo público no tiene derecho a salir. Es decir, ahí no hay una suspensión, no se va a poder seguir. Derivado de eso, otro tipo de consecuencias que tiene esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional es que no puede aspirar a un acuerdo reparatorio. ¿Qué es un acuerdo reparatorio? Para los que desconocen un poquito la materia penal, es cuando hay un acuerdo entre la víctima y el imputado y se ponen de acuerdo y digamos que le paga en este caso la afectación o el daño. Esto se da incluso sobre todo cuando hay delitos patrimoniales. Aquí al final del día, si lo queremos ver así, pues sí se está afectando el patrimonio de la federación. Pareciera que tendría lógica que se aplicara, sin embargo, por disposición expresa y al volvernos enemigo público conforme a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, no se proceden los acuerdos reparatorios. De la misma manera, no procede la suspensión la suspensión condicional, quiere decir, no voy a poder salir o llegar a dar por concluido el procedimiento previo con alguna condicionante que el juez me establezca. ¿Por qué? Porque pues, estamos en contra de la Ley de Seguridad Nacional. Y finalmente, tampoco procede lo que es un criterio de oportunidad.
aquí para no enredarlos mucho, que es el criterio de oportunidad, que también camina mucho cuando es materia patrimonial, que es cuando se busca el pez gordo, ¿no? Digamos, oye, te voy a dar información para que tú vayas y mejor déjame a mí libre y extinga la acción penal en mi contra y mejor vete con otra persona. Pues, ¿qué nos dice la legislación o la reforma? Que de entrada no, pero cuando sea materia fiscal. Pero si en el caso se está siguiendo a una investigación que lleve a buscar a un beneficiario al que realmente terminó o sacó mayor beneficio en esto, ahí sí nos lo van a aplicar. En pocas palabras, como vienen aquí en el dibujito, es al quien pasa información como le decimos acá, al sapo, es al que se va a soltar y se van a ir con el otro, siempre y cuando lo detengan, y este último va a ser el obligado a reparar el daño. Solamente así se va a alcanzar este criterio de oportunidad. Entonces, como lo ven, este es el avance, les decía, es una cascadita de eventos penales que realmente le vienen a dar mucho más armas al SAT. Y pues, ¿qué podemos concluir con esto? Pues que al final del día es una reforma que buscó por todos los campos, incluyendo ya no los fiscales, endurecer el sistema tributario. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué consecuencias puede ser? Pues por un lado pudiera darse que se aumente la corrupción al ser más duros los sistemas y las instituciones, y pues también que por el otro lado el contribuyente, al sentirse pues tan perseguido, que está en un sistema tan duro, pues busca estarse evadiendo o incluso pues recayendo en la informalidad, ¿no? Pues ya nosotros, pues como protectores de los derechos del contribuyente, tenemos que velar por ambas circunstancias, que el entorno se actualice y que las normas se apliquen de forma debida. Bueno, pues ya creo que estamos sobre la hora, entonces, pues hasta aquí le detengo con mi exposición. A grandes rasgos, estos son los dos temas ya armonizados de lo que es el esquema reportable y la modificación en materia penal fiscal. Quedo a sus órdenes y si tienen alguna duda o inquietud, estoy muy atento. Bien, muchas gracias. Saludo con aprecio a todos los presentes. Pues comentar solamente que después o dentro de una crisis de salud, una contingencia de salud del COVID-19, se deriva pues una crisis económica muy pronunciada. Y ahorita, a 3 meses de hacinamiento y parálisis de la economía, pues están muy golpeadas todas mayoría de las empresas, de la planta productiva, de los establecimientos comerciales. Y se viene también una situación complicada con 11.558 empresas que fueron detectadas, que permearon a una cantidad importante también de empresas en el país, de facturas o factureras. Ello va a implicar pues la pérdida de muchas fuentes de trabajo, de muchos empleos, y sí va a ser necesario, honestamente, que Prodecon pues, nos ayude mucho en todo lo que viene. Y bueno, pues dar un profundo agradecimiento al licenciado Óscar López Pascual, delegado en Sinaloa de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, por esta enriquecedora plática y orientación en términos de fiscalización y defensa del contribuyente. Pues asimismo agradezco a nuestro amigo doctor Octavio López de la Torre, vicepresidente de Síndico del Contribuyente, con Canaco Servitur, por organizar estas pláticas tan interesantes y llenas de contenido para todos los empresarios que la necesitamos ahorita mucho. De igual forma, pues agradezco a nuestro compañero contador público certificado Gildardo López Amarillas, síndico estatal del contribuyente, por promover de igual forma estas conferencias tan interesantes. Y pues un agradecimiento a todos por su presencia. Cedo con esto el uso de la voz a nuestro amigo doctor Octavio de la Torre para que despida la reunión. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, presidente.
Y muchísimas gracias a todas las cámaras del estado de Sinaloa, obviamente a nuestro síndico estatal, Gildardo, una excelente conducción, y pues agradecerle, Óscar López, delegado en el estado de Sinaloa, por esta conferencia. Te puedo decir que la están siguiendo por Facebook, en la página de Concanaco Servitur, y nos han estado pidiendo muchísimo la presentación. De verdad te agradecemos, fueron muy puntual los temas que tocaste, y pues agradecerle a todos nuestros amigos de Sinaloa. Veo ahí a Guillermo Romero y saludos allá. No, esperamos que pronto pase esta crisis de la pandemia y podamos volver a reunirnos y compartir los alimentos. Ya saben que la familia Concanaco es una familia muy grande y pues todos somos orgullosamente Concanaco. Pues no me queda más que agradecerle a todos. La próxima semana, el 6 de julio, sigue una conferencia muy interesante con el delegado en Chihuahua. Vamos a estar ahí con la región noreste. Los invitamos a que se sumen a estas actividades de jornadas de los derechos del contribuyente, una iniciativa muy interesante, una iniciativa que surge por parte del Comité Ejecutivo de Concanaco, que está buscando que los empresarios tengan todas las herramientas para que puedan superar esta crisis y puedan mejorar y se abran mayores oportunidades. Va a ser una mesa de trabajo con las autoridades y van a tratar los medios alternativos de solución de controversias. Esto va a ser en Chihuahua. Seguimos con Quintana Roo, aclaraciones patronales ante Infonavit y casos más frecuentes. En Guanajuato, casos prácticos de quejas, un punto importante. En Veracruz, casos de éxito de representación legal. Y en Aguascalientes, operaciones simuladas EDOS. Pero al parecer se va a extender las jornadas a los demás estados de la República. La intención va a ser que sea posible que en todas las entidades federativas se traten diferentes temas. Ha sido muy rico la información que nos han proporcionado, don Óscar. Le agradecemos, por supuesto, al titular de la Prodecon, también a nuestro amigo Óscar Fernández, que es el subdelegado de Relaciones Institucionales, porque todas estas conferencias que nos han brindado de verdad han sido muy relevantes para el sector terciario. Pues por mi parte, Gil, a todos agradecerles. Vamos a seguir de la mano en este camino y esperemos pronto nos podamos reunir físicamente. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.